Bien, muy buenos días. Muchas gracias, Taisha, por la introducción. Muchas gracias a Sumarse, Pacto Global para Más, por esta invitación y por la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes. Y bueno, felicitarlos por esta 10ª edición de la Semana de la RS Panamá. Como bien decía Taisha, la componente ambiental en la mirada empresarial es crucial. Y cómo no hablar de cambio climático cuando uno quiere hacer una empresa que sea realmente sostenible. Y así como surge el título de esta presentación, de este espacio, donde creemos firmemente que la empresa puede ser realmente parte de la solución hacia los 1,5 grados. Un título que puede ser un poco provocador, ya que evidentemente el calentamiento del planeta estamos viendo que genera daños muy importante, lo vamos a ver más detalle en las próximas láminas, pero hasta el momento la ambición por los 1,5 grados parece ser lo más razonable y en nuestra mirada la empresa privada tiene que ser parte de esta solución y siendo aún más osado en la frase, que es la única vía posible para que las empresas realmente puedan desarrollar sus negocios de manera armónica con las comunidades en general. Así que dicho eso, me permito muy brevemente hacerle una breve introducción de quiénes somos nosotros. Energy Lab es una startup que está en Chile, que desarrollamos asesoría y herramientas y modelos de negocio innovadores que agreguen valor a los distintos grupos de interés para promover cambios de paradigma en torno a la acción climática, generación, comercialización y buen uso de la energía y los recursos naturales, contando con soluciones que van desde análisis de ESG o ASG, como se conoce en castellano, de proyectos, compañías, corporaciones. Acompañamos a las empresas a certificar proyectos, reducir emisiones, desarrollar estrategias de cambio climático, hacer análisis de riesgos y oportunidades en torno al cambio climático y ofrecemos algunas soluciones digitales, llave en mano, que permiten a las compañías integrar a los trabajadores en la búsqueda de oportunidades para digitalizarse, incorporar la economía circular en sus procesos o hacer la medición y certificación de sus emisiones o reducciones de CO2. Tenemos una mirada bastante amplia de lo que es la integración del cambio climático y la economía circular y la mirada integral dentro de las estrategias de los negocios de las corporaciones, como pueden ver ustedes. Pero para entender el rol de la empresa es inevitable hacer un poco de contexto. Así que permítanme algunas láminas para poner en contexto antes de comenzar a hablar de cómo puede ser parte de la solución. Lo primero que nos gustaría dejar muy claro es que en el contexto del COVID-19 y todo lo que implicó el cierre de ciudades y bloqueo de muchas partes de la economía, vemos que realmente no se redujo las emisiones de CO2 de manera significativa. La semana más intensa en cuanto a bloqueos y lockdown de ciudades, vemos que las emisiones, ese día en particular, un día en la segunda o tercera semana de abril del año 2020, solo se redujeron en un 17% las emisiones de CO2. Mientras que a nivel anual, el año 2020, con todo lo que implicó, la reducción solo alcanzó a un 7%. O sea, esto que nos muestra que realmente el cambio de paradigma que se requiere para poder armonizar el crecimiento de nuestro planeta con la capacidad de absorción de CO2 de los ecosistemas es realmente profundo y no se logra con medidas cosméticas ni artificiosas de cerrar procesos. Ven ustedes ahí a mano derecha en la lámina cómo analizamos la misma semana, el 25 de abril en particular del año 2020, la concentración de CO2 en la atmósfera estaba en 420 partes por millón. En los gráficos de la izquierda veíamos emisiones, acá vemos la concentración, que es lo que realmente importa al final, cuánto estamos acumulando en la atmósfera. Y vemos que un año antes, sin pandemia ni nada, las emisiones eran del orden de 417 partes por millón. 10 años antes estábamos en torno a 400 partes por millón. Y bueno, en los años 60 estábamos en 300. Recordemos que los máximos históricos que se han estudiado, a pesar de que se han identificado oscilaciones, estos no superan las 280 partes por millón. Así que, donde uno lo mire, se observa evidencia concreta de que las emisiones se están acumulando en la atmósfera a tasas realmente sin precedentes. Y esto que nos lleva a que día a día observamos cómo se rompen y quiebran récords de temperatura en distintas partes de nuestro planeta. Y estos son noticias día a día, máximos históricos, máximos mensuales, máximos para una estación, en fin, donde uno mire, y esto lo que ven ustedes ahí en pantalla, que van desde Italia,
pasando por Escocia, Norteamérica, África y Sudamérica. Vemos que los récords están a la orden del día y estos son solamente algunos récords de este año. Por otro lado, vemos que los eventos climáticos extremos son cada vez más extremos y más dañinos. Hemos visto un año 2020 y 2021 con eventos que han sido tremendamente destructivos, que han impactado fuertemente el hemisferio norte, donde la infraestructura está más preparada para recibir un clima extremo. No obstante, han sido noticias y titulares de cómo se nos han inundado y destruido zonas muy importantes en Europa, muy preparadas, muy bien diseñadas, con buena planificación urbana, y lo mismo para Norteamérica. Y esto no es solo un tema de percepción. Las estadísticas confirman y corroboran cómo los eventos extremos han ido aumentando en número, así como en impacto en la infraestructura y con los costos que ello implica. Y bueno, como es de esperar, el mundo vulnerable, el mundo en vías de desarrollo, es que ha sufrido la mayor cantidad de destrucción, y un 95%, un 91% de las muertes asociadas a eventos climáticos extremos está en el mundo en vías de desarrollo. A pesar de que los eventos extremos se presentan más en el hemisferio norte, como veíamos en las láminas anteriores, la infraestructura es más resiliente y son menos las vías que lamentablemente hay que sufrir. Por otro lado, vemos estudios incipientes. Acá vemos un estudio que liberó la Universidad de Columbia, que empieza ya a establecer proyecciones que son realmente escalofriantes. Se proyecta que 83 millones de personas podrían morir de aquí a finales de siglo, producto de las olas de calor asociadas a estos eventos climáticos extremos. Esto es solo olas de calor. Estamos dejando fuera la sequía, estamos dejando de fuera las inundaciones, los aluviones, solo por olas de calor de aquí a finales de siglo, lo que de alguna manera nos retuerce y nos invita a pensar de una manera muy distinta cómo vamos a asignarle un costo a las emisiones. Dicho de otra manera, este estudio dice que por cada 4.400 toneladas de CO2 que se emiten a la atmósfera, va a fallecer una persona producto de las olas de calor extremas. Lo que es realmente fuerte. Este estudio presupone un aumento de la temperatura de 4 grados de aquí a final de siglo, y recordemos que hoy día ya tenemos 1 grado de acumulado y se está trabajando mucho para ir hacia los 1,5, ojalá no más de 2 grados, y vamos a volver sobre ello. Pero esto está hoy día estudiado por la ciencia, y me interesa que por lo menos dejarle algunos guiños, algunos elementos básicos que entiendan qué es lo que nos dice la ciencia, que no es solo percepción y no es solo data secundaria que se toma a partir de los análisis que le mostraba recientemente. Primero que nada, la ciencia del año 2008 ha enfatizado con mucha fuerza que existe una tremenda diferencia entre un mundo que se calienta entre 1,5 y 2 grados Celsius. Algo que en el Acuerdo de París del año 2015 quedaba como una especie de zona como segura, entre comillas, con medio grado de margen. La ciencia hoy día nos dice no, hay muchísima diferencia entre 1,5 y 2 grados. Aquí solo unos ejemplos que muestran cuánto más complicado, dañino y difícil de sobrellevar se vuelve el clima a nivel de, por ejemplo, exposición a olas de calor o eventos de calor extremo, derretimiento de los hielos árticos, pérdidas de productividad de las cosechas de maíz en los trópicos, blanqueamiento de los corales con todo el costo en biodiversidad que ello implica y la cadena trófica, para probablemente incidir de manera muy determinante en la productividad de la pesca, entre muchos otros impactos. Aquí hay solamente una referencia menor, ahí los invito a leer este reporte del año 2018 del IPCC. Recientemente, en agosto de este año, el IPCC liberó una parte de su 6º informe que estudia las ciencias físicas del clima, y ya aparecen frases y análisis que son realmente muy, muy violentos, y muestra que hay impactos en el clima de nuestro planeta que van a ser irreversibles al menos a escala humana, y que van a requerirse siglos o milenios para que vuelvan a una situación previa a como era en nuestro clima antes de la revolución industrial
y la acumulación de gases de efecto invernadero. Algunos datos ahí se los dejo en pantalla, pero al menos la concentración de CO2 hoy día es la más alta en lo que se ha registrado en 2 millones de años de historia, lo que representa prácticamente la vida del ser humano en toda su extensión, o casi toda su extensión. Y no se sabe hacia más atrás porque no se ha caracterizado aún, probablemente eso se pueda llegar incluso más atrás. Los niveles del mar están subiendo a tasas jamás vistas en 3.000 años, el derretimiento ártico jamás visto en 1.000 años, y derretimiento de los glaciares en 2.000 años, insisto, y contando, porque muy probablemente esto se va a seguir estudiando hacia más en la historia, y estos números van a seguir creciendo. ¿Pero qué nos dice este informe? Este es un informe reciente y por eso quiero tomarme una licencia, contarle un poquito más en detalle. Nos dice que la influencia humana ha calentado el clima a una tasa sin precedentes en al menos 2.000 años, y vemos ahí cómo por la parte derecha del gráfico, cómo se desmarca la temperatura en los últimos 60, 70 años respecto de lo que eran las oscilaciones naturales que incluyen los efectos solares, volcánicos y oscilaciones naturales de los ecosistemas, y vemos hoy día cómo la influencia humana ha inequívocamente desviado una tendencia que era de millones de años. Por otro lado, vemos acá, y ya se dice con mucha certeza, recuerden que el IPCC no da frases al voleo sin tener evidencia científica, y ya en este informe, el sexto del IPCC liberado este año, nos dice que el cambio climático afecta a todas las regiones del planeta, pudiendo atribuirse la influencia humana en muchos de los casos. Aquí vemos ahí una representación simbólica de los 5 continentes, en macropíxeles, digamos, macroregiones, y todo lo que está coloreado, digamos, lo que no es gris o achurado gris, significa que ya la evidencia es concreta de que la intervención humana tiene influencia y tiene una responsabilidad importante en lo que son, por ejemplo, en este caso, las olas de calor extremo. En esta siguiente representación lo asocia a las precipitaciones extremas. Aquí todavía hay zonas del planeta que no están suficientemente caracterizadas, porque hay falta de evidencia, falta de estudios, pero sí vemos por lo menos que en Europa y parte importante de América del Norte ya hay evidencia concreta que la interferencia humana sí está afectando las precipitaciones extremas. Y por último, aquí todavía con un poquito menos de evidencia, pero por lo menos en partes de Europa, África y algunas regiones de Sudamérica, Norteamérica y Australia, vemos que la influencia humana tiene incidencia directa en las sequía agrícola como ecológica, lo que de alguna manera nos desafía a que cualquier tipo de sistema socioeconómico que tengamos en estas regiones del planeta va a estar fuertemente estresado y que requiere cambios muy profundos de paradigma que vamos a conversar en unas láminas más adelante. ¿Qué más nos dice este informe? Y con esto vamos a ir cerrando la parte de la ciencia. Nos muestra que independiente del escenario que se siga hacia adelante en cuanto a trayectoria de emisiones, desde el más optimista, que sería esa línea celeste o esa línea azul, que presupone una reducción de las emisiones muy pronunciada, llegando casi a emisiones cero en torno a 2050, 2070, o escenarios menos optimistas, como el amarillo o los rojos, vamos a tener calentamiento adicional. Es decir, hoy día estamos en 1,1, casi 1,2 grados, incluso en los escenarios más optimistas, insisto, lo celeste y azul, vamos a tener calentamiento adicional. Aquí probablemente no se alcanza a ver mucho en la pantalla, pero se los cuento rápidamente. Estos escenarios nos llevan a calentamiento adicional, es decir, en el mejor de los escenarios, llegar a 1,5 grados de calentamiento en el celeste o casi 2 grados en el azul, y de ahí hacia arriba vemos 3, 4, hasta 5 grados. Lo mismo con el derretimiento de los hielos árticos, que en el gráfico que ven abajo a la izquierda, tendencia a la baja muy marcada, incluso en el escenario más optimista. Arriba a la derecha, la acidificación de los océanos, con todo lo que implican los efectos de la biodiversidad y el encadenamiento de efectos ecosistémicos que yo diría, consideraría que no está completamente caracterizado. Vemos que los océanos se van a seguir acidificando, incluso en el escenario más optimista que ven ahí ustedes en la línea celeste, al igual que la alza en el nivel medio de los océanos, que tienen efectos bastante evidentes en todo lo que son zonas costeras, que también van al alza hasta en el escenario más optimista.
¿Qué está haciendo el mundo hoy día? Y este es un reporte que salió hace 2 semanas, poquito más de 2 semanas. El mundo ha establecido a través del Acuerdo de París un sistema de compromisos que se le denomina las NDC, contribución a aportar con reducciones de emisiones, y este es un reporte de síntesis que evalúa todo lo que los países han de alguna manera comprometido y nos muestra que el camino no es bueno. Vemos ahí las NDC hoy día nos estarían llevando en una senda cercana a esa línea roja y que después se proyecta como amarilla, y que es básicamente un escenario de casi 3 grados Celsius. Si bien hay algunos indicios de que las NDC que se han ido actualizando a partir de toda esta nueva evidencia que está surgiendo y están llevando algunas reducciones de emisiones al año 2030, la ciencia nos dice hoy día que al año 2030 las emisiones se deberían reducir en un 45% respecto a los niveles de 2010. Y a nivel agregado, todos los países o todas las partes que están en el Acuerdo de París, que es prácticamente todo el planeta, están llevando a un aumento de 16% respecto a los niveles de 2010. Es decir, la cosa no va bien y necesitamos extremar los esfuerzos para que esta senda amarilla que ven ustedes en ese gráfico se curve rápidamente y ojalá entre en una dinámica de rápida reducción para poder acercarnos a la tendencia de 2 grados y ojalá a la tendencia de 1,5, y que, como veíamos, es necesario y los impactos son realmente dramáticos y la diferencia entre 1,5 y 2 grados es muy, muy importante. ¿Pero qué puede hacer la empresa privada en este contexto? Bueno, esto es el corazón de esta presentación, y nosotros estamos convencidos de que la empresa privada debe ser parte de la solución. Y evidentemente debe trabajar a nivel de mitigación y adaptación. Mitigación se entiende todo lo que aporta a la reducción de emisiones y vamos a profundizar un poquito más en ello en las siguientes láminas, pero adaptación es urgente y es una necesidad ineludible. Ya vemos que tenemos 1,1 grados de temperatura y vemos de que la ciencia nos muestra con claridad de que va a aumentar aún más la temperatura y por ende los desastres naturales van a seguir siendo cada vez más complicados de manejar y más extremos. Por lo tanto, la empresa y todo nuestro sistema socioeconómico, nuestras ciudades, nuestros asentamientos urbanos necesitan adaptarse a las inundaciones y a todo tipo de eventos como los que hemos estado describiendo en las láminas anteriores. Esto es un deber y no hay nada que hacer, es ineludible. Lo que podría ser un poquito más una opción es lo que es mitigación, pero en nuestro juicio es un deber ético, y en nuestro juicio es la única manera de que podamos tener empresa privada en esta década y década futura que tenga aprobación y tenga licencia social para operar. Es realmente impensable, como está la situación hoy día y lo que nos muestra la evidencia científica, esto no son juicios, sino que es evidencia científica, que realmente va a ser impensable que una empresa pueda desarrollar su negocio si es que no logra demostrar que es compatible con un clima que al menos no vaya a superar los 1,5 grados o 2 en su máximo extremo. Ya lo decía Nicholas Stern el año 2006, que decía, sin la presencia de una acción climática decidida, el costo total de este fenómeno será equivalente a perder 5 puntos del Producto Interno o el PGB global cada año. Mientras que la inversión requerida para estabilizar la concentración de CO2 en la atmósfera en torno a 500, 550 partes por millón, eso será un mundo en torno a los 2 grados Celsius, y por ende contener los peores efectos del cambio climático es de un 2% del PIB global. O sea, dicho en términos económicos, matemática pura, es la lógica económica nos debiera primar y llevar hacia eso. El problema es que acá estamos en un fenómeno que es común y donde si no todos actúan, al final de cuentas nos enfrentamos a la tragedia de los comunes, donde si solo algunos actúan, el problema no se resuelve. Y en ese espacio existen hoy día grandes campañas internacionales para promover la mitigación del cambio climático en todo ámbito, a nivel de empresas, países, ciudades, regiones, inversionistas, universidades, y que hoy día son de alguna manera el estado del arte en cuanto a poder seguir una trayectoria de reducción de emisiones que tenga credibilidad y que realmente contribuya a estas metas que estábamos viendo en torno a los 1,5 o 2 grados. La campaña Paraguay hoy día es conocida como Race to Zero y que involucra a muchas campañas a nivel global. Fue lanzada en julio del 2020 y funciona como una especie de gran agrupador de iniciativas que están hoy día trabajando para los 1,5 a 2 grados, es decir, emisiones netas cero en torno a 2040-2050. Existe una segunda campaña
que es la Alianza por la Ambición Climática, promovida por Naciones Unidas, donde Pacto Global es protagonista, y llama a las empresas a establecer compromisos y objetivos que limiten el aumento de temperatura en torno a los 1,5 grados. Y desde su lanzamiento en 2019 ya ha sumado a casi 800 empresas, donde su principal compromiso está en torno a que las compañías establezcan un objetivo concreto de emisiones netas cero al año 2050. La trayectoria es muy importante, pero esta alianza se enfoca en que al menos tengan una meta de net zero a 2050. No obstante, y entendiendo que la trayectoria es importante porque todo lo que emitamos en ese viaje se va a seguir acumulando en la atmósfera, esta iniciativa se vincula con la iniciativa que vamos a recorrer con un poquito más de detalle en las siguientes láminas, que se llama SBT, o Objetivos Basados en la Ciencia, y que busca el establecimiento de metas concretas de aquí a 2050, 2060, en todo este intertanto, de aquí a 2025, 2030, 35, etcétera, que uno pueda acreditar que están alineadas con lo que nos pide hoy día la ciencia. Esta iniciativa establece los fundamentos técnicos para que una compañía pueda determinar cuál es la trayectoria que debería recorrer dependiendo del sector en que se encuentre, te facilita la capacidad de escalamiento de su adopción, ofrece una evaluación independiente que la entrega SBT y ofrece toda la institucionalización necesaria para que estos compromisos puedan ser claramente y transparentemente adoptados y comunicados. Hoy día esta iniciativa está presente en más de 60 países, cubre bastante más que un 10% de las emisiones globales a la fecha y bastante más que un 12% del PIB global, contando con instituciones muy respetadas detrás, el Pacto Global, CDP, la WWF, WRI, etc. Y en concreto, ¿qué hace? Bueno, invita a las empresas a que realicen una medición de las emisiones de alcance 1, 2 y 3 de su operación. Alcance 1 son las que son directamente relacionadas a su operación y que se producen en activos de las propias compañías. Alcance 2 son aquellas que se emiten producto de la compra de energía eléctrica principalmente. Y alcance 3, todo lo que está aguas arriba y aguas abajo de su cadena productiva, es decir, una mirada holística de las empresas. Eso es un punto básico, por ahí lo decía mi antecesora, lo que no se mide no se gestiona, y eso es un principio básico de todo tipo de actividad que uno quiera realmente modificar. Por lo tanto, este es un paso básico de medir la huella de carbono y por lo tanto luego comenzar a trabajar para establecer una trayectoria de reducción de emisiones que se pueda certificar o validar, es la palabra más correcta, que está alineada con la ciencia. Para eso, SBT exige que al menos cubras tu alcance 1 y tu alcance 2, es decir, tus emisiones propias, así como aquellas relacionadas a la compra de electricidad, que establezcas compromisos de mediano plazo, que en este caso serían 5 a 15 años. No podemos establecer un compromiso solo al año 2050 y recién ahí darnos cuenta cómo vamos cumpliendo con esto. Insisto en que la trayectoria es importante y todo lo que se emita en el camino va a quedar acumulado en la atmósfera y se va a transformar en aumento de temperatura. Exige y nos solicita a las empresas que adhieren a que hagan un reporte de progreso. Esto no puede verse con fotos demasiado aisladas. Tenemos que reportar y hacer seguimiento anual. Y por último, incluir el alcance 3, que es bastante más complejo, ya que es la cadena de suministro, en la medida que estas emisiones representen más de un 40% de las emisiones globales de la compañía. ¿Para qué? Para llegar a una trayectoria como la que vemos en esta imagen, una trayectoria que permita una reducción de emisiones, tal como les mostraba en las láminas anteriores, que se alinee con la ciencia, y que aquellos remanentes de emisiones, esas bolitas que pueden quedar, que van a ser muy difíciles de eliminar porque la tecnología no lo permite, o porque las dinámicas del negocio hacen de que sea muy complejo abordar, porque son muy atomizadas, se puedan eventualmente compensar o netear con sumideros de carbono, es decir, captura directa de carbono de la atmósfera, producida por soluciones basadas en la naturaleza, o alguna tecnología que esté disponible más hacia mediados de este siglo. Esa es la trayectoria simbólica, digamos, que debiera quedar en nuestras cabezas al momento de proyectar nuestros negocios mirando hacia un futuro sostenible donde la empresa pueda realmente decir que es parte de la solución y no parte del problema. Esto no solo es emisiones, porque hoy día ya se han entrevistado a CEOs o altos ejecutivos de empresas que han adherido a SBT y ellos han demostrado a través de estas encuestas que hay muchos beneficios asociados a la empresa,
desde ganar ventajas competitivas, impulsar la innovación, incrementar la resiliencia regulatoria, que están cambiando muy rápidamente las regulaciones en todo el globo, así como mejoras en la reputación y la confianza, incluso ahorros, producto que muchas de estas medidas implican eficiencia y reducción en el consumo energético. Así que hay co-beneficios importantísimos, más allá de estarse haciendo cargo de un deber ético de toda compañía que hoy día quiera proyectar su negocio de manera sostenible. Las marcas que hoy día forman parte de esto, ya veíamos por ahí, en una lámina aparecieran más de 1.800 empresas grandes hoy día formando parte de esta iniciativa, con compromisos alineados con la ciencia, y ven ustedes muchas de ellas reconocibles para ustedes como una manera de darles confianza de que esta iniciativa es validada y que probablemente va a ser la norma en el corto plazo. Con esto ya voy cerrando. ¿Qué sigue en lo inmediato? Bueno, estamos a puertas a un par de semanas de que se inicie la siguiente cumbre del clima, la COP26, que va a desarrollar en Inglaterra, más precisamente en Escocia, en la ciudad de Glasgow, y que tiene 4 metas que yo quise traer a colación. Esta es mi última lámina. La primera es que dice que hay que asegurar un compromiso global net zero, emisiones netas cero, para mediados de siglo, a fin de mantener la meta en torno a los 1,5 grados Celsius. Esa es la meta número 1 de la COP26, que va a estar con la presidencia de Reino Unido, y por lo tanto se va a empujar muchísimo esto. Esto no es solo una campaña de una iniciativa en particular y algunas ONG, sino que es una campaña global. Además, la meta número 2 dice adaptarse para proteger comunidades y hábitats naturales. Ya lo decíamos, adaptarse es una necesidad ineludible, no hay nada que hacer con ello. La tercera meta, especialmente muy sensible en Reino Unido, un país, una parte del mundo muy financiera, donde se busca movilizar grandes cantidades de dinero que ya están comprometidas hace tiempo, al menos 100.000 millones de dólares para finanzas climáticas que debieran estar disponibles a partir de este año, y en esta COP va a haber un esfuerzo muy grande para que esas cifras de dinero estén disponibles, especialmente para los países vulnerables en vías de desarrollo, para que desarrollen mitigación y adaptación. Y por último, esto no se puede realizar sin un trabajo conjunto, y por lo tanto se enfatiza mucho en que se tiene que terminar con el libro de reglas del Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un paraguas, pero requiere reglamentación más específica, y entre ellas hay algunos desafíos importantes para que se vuelvan a habilitar los mercados del carbono a través del libro de reglas del Acuerdo de París, y por lo tanto ahí hay un desafío concreto que está asociado a la COP26, que esperamos que sea exitoso, ya que eso permite encontrar óptimos económicos globales y no solamente óptimos económicos locales para reducir emisiones, lo que permite hacer una asignación más costo efectiva de los recursos y por ende aspirar a mayor ambición y curvar la trayectoria de emisiones de una manera más pronunciada. Y por último, está ya un poco de perogrullo en el contexto de esta presentación, el último punto que establece como meta la COP26 es acelerar la acción para frenar esta crisis climática a través de la colaboración entre gobiernos, sector privado y sociedad civil. Sector privado, a mi juicio, y con esto voy cerrando, está llamado a liderar acá, que los países se pongan de acuerdo en el contexto de estas negociaciones internacionales de Naciones Unidas. Es muy complejo, se requieren consensos, no obstante el sector privado ya ha mostrado liderazgo, ya vimos las compañías que están siguiendo los compromisos SBTI, entre muchos otros compromisos, y creo que esa es una tremenda oportunidad ahora, y en poco tiempo más va a ser una exigencia ineludible de toda corporación que se precie de poder desarrollar su negocio de manera sostenible. Agradezco muchísimo su atención. Que tengan una muy buena jornada.